Bienvenidos, damas y caballeros, al Mausoleo de los Horrores. Un lugar donde las historias de carretera cobran vida y los silencios de la noche se vuelven testigos de lo inexplicable. Hoy, vamos a adentrarnos en una de esas historias que te hacen dudar de todo lo que crees ver en el camino, una historia enviada por un trailero veterano, alguien que jura que lo que vio aquella noche cambió su manera de manejar y de dormir. Así que, si estás escuchando esto mientras trabajas, relájate, súbele un poco al volumen, y acompáñame hasta las oscuras autopistas de Tamaulipas, donde la soledad no siempre está tan vacía como parece. Era el año 2003, y Ignacio Echeverría, un conductor con más de 10 años de experiencia, realizaba su ruta habitual desde Ciudad Victoria hasta Tampico. Aquella noche, el cansancio lo vencía poco a poco. Había hecho varias entregas, tomado café, cenado algo ligero, pero el cuerpo ya le pedía descanso. Sin embargo, no había estación ni paradero cerca. La carretera González, en medio de canales y terreno plano, parecía segura para detenerse un rato. Ignacio apagó el motor, se recostó en el asiento y dejó que el sueño lo atrapara, solo por un par de horas, pensó. No había pasado ni una hora cuando un golpeteo suave en la ventana del tráiler lo despertó. Era una mujer. Una joven de cabello oscuro, mirada penetrante, labios muy pintados y un vestido que se movía con el viento tibio de la madrugada. Ignacio, medio dormido, creyó que se trataba de una de esas mujeres que ofrecían compañía a los traileros en las noches. Ella lo miró fijamente, apoyada en el escalón de la unidad, y con una voz baja pero clara le dijo: «Buenas noches, ¿va a querer?». Ignacio negó con la cabeza, hizo un gesto de agradecimiento y volvió a acomodarse, pensando que ella se marcharía. Pero cuando volvió a mirar hacia el espejo lateral, ya no estaba. Ni su reflejo, ni su sombra, ni el ruido de sus pasos alejándose. Afuera, solo el sonido del viento y el zumbido de los insectos. Confundido, se bajó de la unidad para buscarla. Caminó alrededor, alumbrando con su linterna, pero no había nadie, ni una huella, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Todo era campo abierto, sin árboles, sin casas, sin luces. Y lo más perturbador, no había forma de que ella hubiera llegado caminando desde ningún lado. El miedo comenzó a apoderarse de él. Subió de nuevo al tráiler, cerró con seguro y encendió el motor. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer mirándolo tan de cerca. La claridad de su rostro. La textura de su piel. Era imposible que algo tan real simplemente desapareciera. Con el corazón acelerado, decidió seguir conduciendo hasta llegar a Tampico, sin volver a detenerse. Horas después, ya más tranquilo, compartió lo ocurrido con un colega durante la cena. Este lo escuchó en silencio, hasta que le respondió con una expresión seria: «Ignacio, no eras el primero en verla. Muchos traileros la han visto. Algunos incluso la subieron a su tráiler y no volvieron a ser los mismos». Ignacio se quedó helado. Su compañero le explicó que los que habían aceptado llevarla o dejarla subir terminaban enfermos, consumidos por dentro, como si algo les drenara la vida. Los encontraban días después, pálidos, débiles, con los ojos hundidos y sin ganas de volver al volante. A ninguno de ellos se les volvió a ver manejando de noche. Esa revelación lo dejó sin palabras. La escena en su mente se repetía una y otra vez, la mirada de la mujer, el toque en la ventana, su voz suave. ¿Cómo podía ser posible que algo tan tangible fuera una aparición? Desde aquella noche, Ignacio prometió nunca volver a dormir en medio de la carretera, sin importar cuán cansado estuviera. Pasaron los años, pero cada vez que hablaba de ese suceso, la piel se le erizaba. Porque él sabía que no había sido un sueño. Que aquella figura no era una ilusión. Había estado frente a él, viva, respirando, o al menos, imitando la vida de una manera perfecta.
Y lo más escalofriante de todo es que otros traileros siguen reportando lo mismo en ese mismo tramo de la carretera González, una mujer que aparece a la orilla del camino, que toca la ventana y pregunta con la misma voz, ¿va a querer? Algunos aseguran que, si respondes que sí, te despiertas días después en un hospital, si es que tienes suerte. Ignacio todavía pasa por esa autopista de vez en cuando, pero jamás se detiene. Ni para descansar, ni para comer, ni siquiera cuando el cansancio lo tumba. Dice que siente una presencia a lo lejos, una silueta parada junto al camino, esperándolo. Que cada vez que la ve por el retrovisor, le parece que sonríe. ¿Qué crees tú que era esa mujer? ¿Un espíritu que busca venganza? ¿Una trampa del mismísimo infierno para los hombres solitarios de la carretera? Déjalo en los comentarios, y recuerda, la próxima vez que conduzcas solo de noche, no detengas tu motor por nada del mundo. Porque quizás no sea el cansancio lo que intenta detenerte. Había una carretera en el norte de México que los camioneros evitaban mencionar. No aparecía en los mapas nuevos, pero todos sabían que existía. Se extendía entre dos pueblos casi fantasmas, donde el viento arrastraba arena, polvo y el eco de motores que ya no rugían. Algunos decían que era un atajo, otros que era un túnel entre este mundo y otro. Lo cierto es que los pocos que se atrevían a cruzarla, regresaban cambiados, o no regresaban. A veces, en las noches sin luna, los radioaficionados captaban señales distorsionadas, voces que pedían ayuda y mencionaban nombres de conductores desaparecidos hacía años. El sonido llegaba entrecortado, seguido de un chirrido metálico, como si alguien arrastrara cadenas sobre el asfalto. Esa noche, Luis Ramírez, un camionero con más de 20 años de ruta, recibió un nuevo destino, debía transportar un cargamento desde Chihuahua hasta Torreón. Era un trayecto sencillo, pero su GPS, por razones que nunca entendió, recalculó la ruta, guiándolo hacia aquella carretera olvidada. La pantalla del dispositivo parpadeaba, mostrando coordenadas que parecían moverse solas. Luis pensó que era una falla, pero algo en su interior, quizá la curiosidad o el orgullo, lo empujó a seguir adelante. El cielo se cubrió de nubes tan densas que ocultaron las estrellas, y la radio del camión comenzó a emitir un zumbido constante, como si alguien respirara del otro lado. A los pocos kilómetros, las señales desaparecieron. No había servicio, ni luces, ni rastro de vida. Solo la línea blanca del pavimento que se perdía entre la niebla. Luis encendió un cigarrillo, intentando calmarse, pero el humo parecía disiparse antes de salir por completo de su boca. Fue entonces cuando lo vio. Al costado de la carretera, una figura inmóvil, con un chaleco reflectante cubierto de polvo, le hacía señas para detenerse. Pensó que era otro camionero, quizás varado, pero al acercarse, la figura levantó lentamente la cabeza y Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajo el casco había un rostro pálido, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. El hombre levantó la mano y, con una voz ronca, susurró algo que el ruido del motor no le permitió entender. Luis frenó, bajó el vidrio y preguntó si necesitaba ayuda. No obtuvo respuesta. La figura simplemente señaló el camino que tenía por delante y sin más, se desvaneció entre la neblina, como si nunca hubiese estado allí. Luis pensó que era producto del cansancio, pero cuando miró el reloj del tablero, se dio cuenta de que las agujas estaban detenidas. Eran las 3:33 de la mañana. Exactamente la misma hora que, según los relatos de otros camioneros, marcaba el inicio de las cosas inexplicables. Luis continuó conduciendo, pero algo en el ambiente había cambiado. La carretera, antes recta, ahora parecía retorcerse, como si se moviera con vida propia bajo las ruedas del camión. A los costados, los matorrales parecían figuras humanas agazapadas, y el viento, al golpear los cristales, imitaba susurros. Luis intentó encender la radio para romper el silencio,
pero solo obtuvo un chasquido seco, seguido por una voz que no provenía de ninguna estación conocida: no tomes el desvío, sigue la línea blanca. Aquella voz, distorsionada y quebrada, lo dejó helado. Miró el dispositivo GPS, y allí, en letras rojas, apareció un mensaje que jamás había visto: desconocido conectado. Intentó reiniciar el aparato, pero antes de que pudiera hacerlo, la pantalla mostró una imagen fugaz: su propio camión, visto desde afuera, detenido en medio de la carretera. Luis se sobresaltó. No había nadie más ahí. Entonces, ¿quién estaba grabándolo? Giró la cabeza buscando luces o reflejos, pero el desierto lo rodeaba con su oscuridad infinita. Respiró hondo, tratando de convencerse de que era una falla técnica, y siguió adelante. El camino comenzó a ascender levemente, y el motor rugía con esfuerzo, mientras el marcador de combustible bajaba más rápido de lo normal. A unos kilómetros, divisó un viejo paradero de camiones. Tenía un cartel oxidado, con letras casi borradas: Descanso San Miguel. Parecía abandonado, pero al aproximarse notó una débil luz dentro de la pequeña cafetería del lugar. Dudó unos segundos, pero el cansancio y la tensión lo obligaron a detenerse. Al entrar, un olor a café rancio y humedad lo envolvió. Detrás del mostrador, una mujer de cabello gris y mirada perdida lo observaba en silencio. Luis saludó, pero ella no respondió. Solo señaló con el mentón una mesa al fondo. Sobre ella había un termo, una taza y un papel doblado. Luis se acercó y leyó el mensaje: todos regresan por aquí, tarde o temprano. El corazón le dio un vuelco. Al levantar la vista, la mujer ya no estaba. Solo el sonido de una puerta que se cerraba lentamente rompió el silencio. Luis corrió hacia afuera, pero la cafetería parecía ahora mucho más deteriorada, como si hubieran pasado años desde su último uso. La luz se había apagado. Confundido, volvió al camión y trató de arrancar, pero el motor no respondía. La aguja del combustible marcaba 0, y sin embargo, el tanque estaba lleno. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás del vehículo, lentos, arrastrados, acompañados de un murmullo que parecía repetir su nombre. Luis miró por el retrovisor y vio algo que nunca podría olvidar. Luis encendió el motor con dificultad y continuó por la carretera que parecía estirarse infinitamente ante sus ojos. La niebla se espesaba a cada kilómetro, y los límites del pavimento se volvían difusos, como si el asfalto desapareciera bajo sus ruedas. Cada sombra parecía moverse con intención, y los árboles secos a los costados del camino emitían crujidos que imitaban lamentos humanos. La radio, ahora encendida de nuevo, no emitía música ni estaciones normales, sino un susurro constante que se entrelazaba con el viento: no estás solo, no estás solo. La frase se repetía, cada vez más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de su asiento. Luis intentó acelerar, pero el camión parecía resistirse, como si algo invisible frenara su avance. Las luces delanteras iluminaban figuras que aparecían y desaparecían al borde del camino, siluetas de camioneros, algunas con rostros desfigurados, otras con miradas vacías que atravesaban la cabina. Intentó hablar por la radio con otros colegas, pero las respuestas eran incoherentes y mezcladas con estática: sal, sal, no vuelvas, ellos esperan. Cada palabra era un aviso, un grito ahogado que helaba la sangre. Luis respiraba con dificultad, y su mente empezaba a cuestionar la realidad. ¿Acaso estaba cruzando un tramo normal o se había internado en un espacio donde el tiempo y la lógica ya no existían? De pronto, entre la neblina, vio un camión estacionado a un costado, con las luces de emergencia parpadeando. Pensó que era un compañero que necesitaba ayuda, pero al acercarse, el vehículo estaba vacío. La puerta del conductor se abrió lentamente, como invitándolo a entrar. Luis sintió una mezcla de miedo y curiosidad, y antes de poder detenerse, una figura apareció frente a él: un hombre alto, vestido con ropa de camionero, con los ojos completamente negros y una sonrisa que no mostraba dientes. Sin decir palabra, extendió la mano hacia Luis, señalando que siguiera su camino.
Fue en ese momento cuando la carretera cambió de forma abrupta, los árboles desaparecieron, el cielo se volvió gris y pesado, y un silencio absoluto se adueñó de todo. Luis estaba atrapado entre el instinto de huir y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Su respiración era audible, cada latido parecía resonar en la cabina. El camión, aunque encendido, apenas avanzaba, y cada intento de acelerar provocaba un temblor que hacía que todo dentro del vehículo vibrara. La sensación de que algo lo seguía era cada vez más fuerte, sombras que cruzaban los espejos, susurros que aparecían en todas direcciones y un frío intenso que calaba hasta los huesos. El viaje, que debía ser rutinario, se había convertido en un descenso hacia lo desconocido, y Luis comprendió que cada kilómetro que avanzaba lo acercaba a algo que nunca habría imaginado, una presencia que no permitiría que saliera de esa carretera intacto. El camión avanzaba lentamente, pero cada metro parecía eterno. La neblina se había densificado hasta convertirse en un muro gris que ocultaba todo a su alrededor. Luis sentía que la carretera se deformaba bajo sus ruedas, como si estuviera conduciendo sobre agua en lugar de asfalto. Las sombras de los árboles parecían estirarse hacia él, moviéndose de manera antinatural, y la radio repetía ahora un patrón más siniestro, fragmentos de voces que se entrecortaban, gritos de auxilio mezclados con risas distorsionadas que no parecían humanas. Cada sonido se infiltraba en la cabina y hacía que la piel de Luis se erizara. De repente, un objeto apareció en medio del camino. Al principio pensó que era un tronco, pero al acercarse, distinguió una silueta humana. Estaba completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado. Luis frenó bruscamente, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. El corazón le latía con fuerza mientras miraba a los espejos, y fue entonces cuando vio más figuras emergiendo de la niebla a ambos lados del camión, avanzando lentamente hacia él. Intentó girar el volante para evadirlas, pero la dirección no respondía como debía. Era como si las sombras sujetaran el vehículo y lo obligaran a seguir recto. Un sonido metálico empezó a golpear el chasis del camión, rítmico y constante, como si alguien caminara sobre el techo del vehículo. Luis, temblando, miró hacia arriba, pero no había nadie. Su respiración se aceleraba y la presión en el pecho aumentaba con cada segundo. Intentó usar la radio para pedir ayuda, pero solo salió un susurro profundo que parecía provenir de dentro de su propia mente. «Te estamos viendo, no escaparás», la voz resonaba entre sus pensamientos, haciéndole dudar de su cordura. Mientras luchaba por mantener el control del camión, la carretera comenzó a cambiar nuevamente, los árboles desaparecieron y el pavimento se convirtió en una superficie irregular, llena de grietas que parecían abrirse hacia la nada. Luis comprendió que había alcanzado un punto sin retorno. Cada intento de maniobra, cada aceleración, lo sumergía más en un mundo que desafiaba la realidad. Las figuras lo rodeaban, algunas moviéndose a la velocidad del viento, otras arrastrándose lentamente como si disfrutaran del miedo que provocaban. En ese instante, una ráfaga de viento abrió la puerta del copiloto y un rostro espectral apareció junto a él, mirándolo fijamente, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Luis giró la cabeza, y detrás, toda la carretera estaba cubierta de figuras similares, todas observándolo, todas esperando un movimiento en falso. El miedo alcanzó su punto máximo cuando comprendió que cada sombra, cada sonido, cada vibración en el camión estaba sincronizada con su respiración y sus movimientos. Era como si la carretera misma estuviera viva, decidida a consumirlo. No había escapatoria, y el terror lo envolvía por completo. Luis entendió que estaba atrapado en algo que nunca había sido narrado por otros camioneros, un horror que se encontraba más allá de la comprensión humana, en un tramo de carretera donde los límites entre la vida y la muerte, entre lo real y lo paranormal, desaparecían por completo. Cuando Luis finalmente logró que el camión avanzara unos metros, la carretera comenzó a aclararse, pero no en la forma que él esperaba. La niebla se disipó, dejando a la vista un paisaje desolado, árboles secos, piedras esparcidas y, a lo lejos, un viejo puente que parecía flotar sobre un abismo sin fondo.
Todo estaba en silencio, pero el aire era denso, pesado, como si la misma atmósfera contuviera un secreto que no debía ser revelado. Luis respiraba con dificultad, sintiendo que cada inhalación estaba llena de sombras invisibles que lo observaban y lo seguían. El GPS volvió a funcionar correctamente, mostrando la ruta hacia su destino. Sin embargo, las coordenadas no coincidían con ningún mapa conocido. Luis condujo por aquel tramo con la sensación de ser vigilado constantemente. Cada sombra, cada sonido extraño, se había desvanecido, pero la tensión no lo abandonaba. A su lado, en el asiento del copiloto, apareció un pequeño cuaderno que antes no había visto. Al abrirlo, encontró notas garabateadas, nombres de camioneros desaparecidos, fechas y palabras incomprensibles que parecían maldiciones. Entre ellos, su propio nombre estaba escrito, con la fecha exacta de aquel viaje. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó tirar el cuaderno, pero este parecía adherirse a su mano como si tuviera vida propia. Cada kilómetro que avanzaba lo acercaba a la salida de aquella carretera, pero también lo acercaba a una verdad que no deseaba conocer. Los relatos que había escuchado de otros camioneros no eran leyendas, eran advertencias. La carretera no olvidaba, no perdonaba y guardaba memoria de cada uno que se atrevía a cruzarla. Luis comprendió que aquel tramo de asfalto no era solo un camino, sino un portal donde los vivos y los muertos se cruzaban, y donde cada testigo quedaba marcado para siempre. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la carretera terminó. Luis estaba frente a un desvío que lo condujo nuevamente a caminos conocidos. La luz del amanecer empezaba a teñir el horizonte, pero la sensación de terror no lo abandonaba. Al mirar por el espejo retrovisor, vio una silueta familiar, la misma figura espectral que lo había detenido al inicio del viaje, observándolo desde la distancia. Luis sabía que jamás podría olvidar esa mirada, y que en algún momento, la carretera volvería a reclamarlo, como reclamaba a todos los que cruzaban por ella. La experiencia lo había transformado, y aunque estaba vivo, comprendió que su historia sería una advertencia que otros camioneros debían escuchar o enfrentar el mismo destino. La historia que estás a punto de escuchar no es una invención, ni un rumor contado en las paradas de carretera. Es el relato de un camionero que, después de aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. Su nombre es Julián, un hombre con más de 20 años de experiencia al volante, acostumbrado a los largos silencios de la autopista y al sonido constante del motor que acompaña sus pensamientos. Aquella noche, sin embargo, no fue el rugido del motor lo que lo mantuvo despierto, sino un silencio tan profundo que parecía devorar el aire mismo. Julián transportaba carga desde Monterrey hasta Durango, un trayecto que conocía de memoria. Pero al llegar a un tramo entre cerros, donde la niebla se arrastraba sobre el asfalto como si tuviera vida, su GPS empezó a fallar. La pantalla parpadeó varias veces, mostrando rutas inexistentes, como si quisiera desviarlo hacia un camino que no debía existir. Pensando que era una simple falla, siguió conduciendo. Pero el reloj digital del tablero marcaba siempre la misma hora, 3:12 de la madrugada. Nada avanzaba, ni el tiempo ni el paisaje. Los cerros a los costados parecían repetirse, idénticos, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. En la radio solo escuchaba estática, hasta que una voz distorsionada rompió el ruido. No era una emisora, ni un aviso del tránsito. Era una voz femenina, susurrando su nombre, lento, alargado. Julián, él se estremeció, bajó el volumen y trató de convencer a su mente de que era el cansancio. Pero la voz volvió, esta vez desde el asiento del copiloto. Giró la cabeza tan rápido que el cinturón le rozó el cuello, pero no había nadie. Solo el asiento vacío, y el olor a perfume antiguo, dulce y agrio al mismo tiempo, que no recordaba haber sentido nunca dentro del camión. El miedo empezó a clavarse en su estómago, pero siguió manejando. Afuera, la niebla se volvió más espesa, cubriendo completamente las luces del camino. En ese momento,
una figura apareció a lo lejos. Una mujer vestida de blanco, de pie al costado de la carretera, con el cabello pegado al rostro por la humedad. Julián frenó de golpe. Su primer instinto fue ayudarla. Bajó la ventanilla y le gritó si necesitaba algo, pero la mujer no respondió. Solo levantó el brazo lentamente y señaló hacia la parte trasera del camión. Julián descendió, temblando, y caminó hacia el remolque. El metal crujía con el viento, y por un momento, juró escuchar algo moverse dentro. Cuando abrió las puertas, un frío insoportable salió de allí, como si un trozo del invierno se hubiera quedado atrapado dentro. Pero el contenedor estaba completamente vacío. Ni carga, ni cajas, nada. Confundido, regresó hacia la cabina. La mujer ya no estaba. En su lugar, sobre el asfalto mojado, quedaban huellas descalzas que se dirigían hacia el bosque. Julián intentó encender el camión, pero el motor no respondía. Solo escuchaba el golpeteo de la lluvia y el tic-tac frenético del reloj que, de pronto, había vuelto a funcionar, marcando la misma hora, 3:12 de la mañana. El sonido del viento cambió, transformándose en algo que no era viento. Eran susurros. Cientos de voces hablando al mismo tiempo, como si el bosque entero respirara cerca de él. Una de las voces, más clara, le susurró al oído: no debiste abrir el camión. Julián saltó del asiento, miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el reflejo de su propio rostro temblando en el espejo retrovisor y detrás de él, por un instante, la figura de la mujer, observándolo en silencio. Presa del pánico, logró encender el camión y acelerar sin mirar atrás. Manejaba sin rumbo, sin saber si realmente avanzaba o si seguía atrapado en el mismo tramo. La niebla lo rodeaba todo. Por momentos creyó ver luces detrás de él, como otro vehículo siguiéndolo. Pero al mirar por el espejo, se dio cuenta de que eran docenas de faros, moviéndose en direcciones opuestas, como si estuviera rodeado por un convoy de sombras. Los focos se acercaban cada vez más, y entre ellos, figuras humanas caminaban al costado de la carretera, con los ojos vacíos y las bocas abiertas, murmurando en un idioma que no entendía. Julián gritó, pisó el acelerador a fondo, pero el camión no respondía. Los kilómetros parecían no terminar nunca. Entonces escuchó un golpe seco en el techo de la cabina. Golpe tras golpe, como si algo pesado caminara sobre el camión. Al mirar hacia arriba, vio una mano ensangrentada arrastrándose por el parabrisas. Detrás de ella, un rostro femenino apareció, deformado, con la piel pálida y los ojos completamente negros. Era la mujer. Golpeó el vidrio una y otra vez hasta que el cristal se agrietó. Julián giró el volante con todas sus fuerzas, saliendo del camino y cayendo por una pequeña pendiente. El camión se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, aún temblando, estaba solo. El parabrisas intacto, el motor apagado y la carretera completamente vacía. Respiró hondo, tratando de convencerse de que había sido un sueño. Pero al mirar por la ventana, vio las huellas descalzas otra vez, rodeando la cabina como si alguien hubiera caminado en círculos alrededor de él. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía moverse. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Las huellas no se borraban, simplemente daban vueltas alrededor del camión como si alguien invisible estuviera caminando, inspeccionándolo. De repente, el sonido de un motor distante rompió el silencio, pero no era un camión normal, el ruido era irregular, como si el vehículo respirara. Julián giró la cabeza y vio a lo lejos un camión viejo, con faros amarillentos que iluminaban la niebla como ojos que lo seguían. Lo más aterrador era que no había nadie al volante, y la carga que llevaba parecía moverse sola, golpeando contra las paredes del remolque con fuerza. Desesperado, Julián decidió correr hacia su cabina e intentar arrancar nuevamente. El camión rugió al primer intento, pero apenas avanzó unos metros, escuchó un golpe seco detrás de él.
Al girar el retrovisor, vio algo que le heló la sangre. La figura de la mujer caminaba sobre el techo del remolque, con los brazos extendidos, como flotando sobre la carrocería. Su rostro estaba distorsionado, una mueca de risa cruel dibujada en los labios, y de sus ojos negros parecían brotar sombras que se deslizaban hacia Julián, intentando envolverlo. El camionero pisó a fondo, el corazón golpeándole en el pecho, mientras la carretera se abría ante él, o al menos eso creía. La niebla se hacía más densa, y de repente, el mundo a su alrededor se transformó, los árboles se retorcían, las luces de los faros se estiraban como lenguas de fuego, y la autopista parecía terminar en un muro invisible. La mujer estaba delante de él ahora, parada en medio del camino, con los brazos abiertos, invitándolo a acercarse. Julián frenó en seco, pero el camión continuó rodando por inercia, como si la fuerza que lo arrastraba fuera superior a su voluntad. En ese instante, escuchó una risa profunda, múltiple, que no venía de un solo lugar, sino de todos lados a la vez. Julián cerró los ojos y gritó, esperando un golpe final, un impacto que lo hiciera despertar de una pesadilla imposible. Cuando abrió los ojos, estaba en la misma carretera, la niebla había desaparecido y la autopista estaba vacía. El reloj del tablero ya no marcaba 3:12 de la mañana, sino la hora real, y todo parecía normal, demasiado normal. Julián respiró, intentando calmarse, pero al mirar por el retrovisor vio algo que nunca olvidaría. En la parte trasera del camión, justo donde había abierto el contenedor, aparecían manchas oscuras que se movían lentamente, como si algo dentro quisiera salir, observarlo, reclamarlo. Desde esa noche, Julián nunca volvió a conducir de noche. Cada vez que pasaba por una carretera solitaria, sentía la presencia de aquella mujer, la sensación de ser observado, seguido, aunque no hubiera nadie. Sus compañeros camioneros notaron que algo en él había cambiado, ya no hablaba de ciertas rutas, evitaba tramos entre cerros y niebla, y siempre revisaba el contenedor antes de tocarlo. Lo que experimentó esa noche no lo mató, pero lo marcó de por vida. Porque Julián aprendió algo que todos los camioneros temen admitir: en las carreteras hay cosas que no pertenecen a este mundo, y que solo aparecen cuando la noche es demasiado densa y la soledad demasiado profunda. Y así terminó su historia, con la certeza de que hay caminos que no deberían recorrerse, y pasajeros que nunca deberían subir a tu camión. Una lección que Julián lleva consigo cada vez que enciende el motor: no todas las rutas están vacías, y no todos los que caminan por la carretera son humanos.